Padre, inclinamos nuestros rostros delante de ti ahora, reconociendo nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia. Hoy vimos, Señor, hemos visto cuántas trabas, Señor, ya para que tu palabra no se predique fielmente, con gozo, pero tú eres soberano, Señor. Y hemos llegado al sermón. Tú quieres hablarle a tu pueblo a través de hombres imperfectos que han sido regenerados por la sangre del Cordero. Así que, Señor, habla a tu pueblo, Señor. Conquista nuestros corazones. Danos madurez espiritual para entender claramente tu evangelio y para ser movidos por él, Señor. Ayúdanos a responder a tu llamado en esta tarde, a hacerlo con gozo, a hacerlo para tu gloria. Dirígenos, Padre, que tu Santo Espíritu sea dirigiéndonos en cada punto, en cada palabra, en cada aplicación, en cada ilustración, y que tu pueblo sea lleno de tu palabra y que nuestra vida no se limite a este templo, a estas 2 horas, sino a salir de aquí llenos de tu armadura, capacitados por tu palabra, bajo la dirección de tu Santo Espíritu, bajo tu compañía, a vivir tu palabra. Eso es lo que nos define como iglesia. ¿Cómo estamos viviendo para tu gloria, Señor? Ayúdanos a serte fiel. Clamamos a ti, Dios, y esperamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, lo que voy a decir a continuación, como introducción, no es mío, es de, quizás oyeron hablar de él, el que era pastor hasta hace poco, Steve Lawson, y en un libro del pastor John MacArthur, él escribe un capítulo y lo tomé de ese libro. Así que esto no se me ocurrió a mí, pero creo que nos va a ayudar a entender de lo que vamos a estar hablando a continuación. Y él explica en ese libro que cada generación de creyentes ha tenido una lucha frontal, difícil, grande, por mantener la esencia y la pureza del evangelio. Eso que pasó ahorita con el pastor que estábamos hablando no es algo nuevo. Eso es algo que va a existir siempre. Mantenerse fiel al evangelio de Jesucristo va a ser difícil. Siempre se va a levantar oposición. Siempre van a haber personas que dicen, para, no siga, cambia, afloja, no lo hagas así. Y él lo observa desde principio de la iglesia, desde el siglo I, con Clemente de Roma, Ignacio y Justino Martí, que dieron que dar su vida. Estas personas, estos padres de la iglesia, tuvieron que dar su vida para que el evangelio pudiera continuar. Después llega el siglo II a Ireneo y ahí presenta a este otro padre ahora con una lucha tremenda contra el movimiento de la época, contra el gnosticismo, que estaba atacando directamente la esencia del evangelio. Policarpo en Roma tuvo que tener una lucha tremenda con el precónsul de Roma, lo presionaron para que cediera, para que dejara de predicar el evangelio. Y esto le costó la vida tanto a Ireneo como a Policarpo. En el siglo III tenemos a Cipriano luchando contra la apostasía y fue condenado a muerte por eso. En el siglo IV tenemos a Atanasio luchando contra el arrianismo. Si ustedes se preguntan de dónde salieron los testigos de Jehová, salieron en Gérmenes del siglo IV, de Arrio. Y esto fue una lucha tremenda, pero había que darla porque estaban negando la deidad de Cristo. Estaban haciendo a nuestro Señor menos que Dios. La lucha continúa y algunos quizás han oído hablar de Agustín luchando con Pelagio. Pelagio no creía que el hombre estaba radicalmente depravado. Él no creía que la caída era una caída completa. Y de ahí después salieron los semipelagianistas y Agustín tuvo que ir a las Escrituras y luchar y demostrar que el hombre sí ha caído completamente. Después de esto hay unos que hemos mencionado otras veces que son los pre-reformadores y en inglés es tremendo, no sé cómo salga, pero en español es Juan, con inglés Wycliffe, así como me lo sé, Juan Hus o John Hus. Y han oído otros reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino que en su tiempo tuvieron que defender el evangelio del catolicismo romano. La mayoría de ellos no estaba queriendo quitar el catolicismo romano. Lo que querían era que la iglesia romana entendiera sus errores, entendieran que el Papa no tiene más autoridad que la Biblia, entendieran que se estaban alejando de la palabra del Señor, entendieran que la salvación
es solo por la fe, no fe y obra. Y querían que la iglesia se reformara, pero la iglesia no la hacía. Por eso a medida que pasó el tiempo, ya la lucha no era para que se reformara la iglesia católica romana, sino que la iglesia católica romana la veían como una apostasía tremenda y terrible. Pero fue una lucha que les costó sus vidas, literalmente, a ellos. Juan Roger y los 284 mártires durante la persecución mariana de los seguidores de la Iglesia Católica, los seguidores de María, mataron a 284 personas porque estaban queriendo proteger la esencia de la cena del Señor. ¿Qué significaba verdaderamente la cena del Señor? Tomás Kreiner, Nicolás Ridley, Holt, Latimer, después ustedes lo buscan en Google, fueron quemados en Oxford por el honor del Evangelio. Todas esas personas fueron quemadas porque querían mantener el Evangelio. Y aquí en Estados Unidos quizás han oído hablar de Jonathan Edwards, que tuvo que luchar fuertemente por la pureza del Evangelio, luchando con el antinomianismo y luchando con el arrianismo que ya había entrado en Estados Unidos. Tuvo que sufrir mucho en algún momento por querer la pureza en la iglesia, que las personas vivieran de acuerdo a la Escritura. Por eso lo botaron de su iglesia, lo sacaron de su iglesia, porque habían unos jóvenes que estaban viendo pornografía en la pornografía de aquel tiempo, en revistas, en cosas, conversando, y él denuncia aquel tipo de falsa pureza, por decirlo así, que no estaban viviendo, y los quería disciplinar y los miembros no querían. ¿Cómo le vas a hacer pasar esa vergüenza? Y lo irónico es que después que lo botaron de la iglesia, lo tuvieron un año como predicador, porque no encontraban otro pastor para la iglesia, y en humildad él accedió a seguir siendo el pastor de ellos por un año. Después fue a los indios y estuvo predicando con los indios. Después el Señor lo usó en gran manera, pero todo fue por amor al Evangelio. Quizás han oído hablar de John Whitfield, y este hombre saca el Evangelio ahora al aire libre, y si no hay templo, pues vamos a predicar al aire libre, y empieza a predicar al aire libre. Y muchas personas empiezan a convertirse y a venir a escuchar el Evangelio. Quizás han oído hablar de Asael Nettles con Charles Finney, y gracias a Dios que él echó esa lucha, y aún echándola, mire cómo estamos hoy, con todas las corrientes que hay hoy. Si no lo hubiera echado, yo creo que estuviéramos mucho peor. Spurgeon, con otros muchos en su tiempo, los hipercalvinistas le acusaban a él de que él era arminiano, y los arminianos le acusaban de calvinista. ¿Por qué le hacían esto a Spurgeon? Porque Spurgeon quería mantenerse como se mantenía la Escritura: soberanía de Dios, responsabilidad humana. Y como en la mente humana eso no es posible de entender, y siempre queremos movernos a un bando o al otro, entonces cuando una persona habla de la soberanía de Dios, te acusan enseguida y te dicen que en esa iglesia no se vive el verdadero evangelio, no se predica el evangelio, no se hacen discípulos. Acusación falsa. Creer en la soberanía de Dios no significa que vamos a enseñar que el hombre es responsable y un día le dará cuenta al Señor. Y por otro lado está el otro bando, que cuando le hablas a las personas de la responsabilidad humana, los hipercalvinistas entonces creen que tú eres arminiano. Mis hermanos, lo que les quiero decir con todo esto es que mantenernos fiel al Evangelio de Jesucristo va a tener un costo, pero es lo que Dios desea. Dios desea que cada miembro de Palabra de Vida, cada persona que pertenece a la lista de membresía, se mantenga con toda su fuerza. Escuche bien, si es posible hasta tener que morir, nos mantengamos fiel al Evangelio de Jesucristo. Si ellos murieron y salieron por amor a su nombre, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Si ellos dieron su vida por vivir fielmente el Evangelio de Cristo, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Hemos puesto por título a este sermón: resucitó. Y todos lo sabemos. Resucitó. Y todos diríamos, amén. Yo le digo, resucitó. Amén. Ahora viene la segunda parte. ¿Y ahora qué? Él resucitó. ¿Ahora qué hacemos nosotros? Él resucitó. ¿Ahora qué es lo que tenemos que hacer como creyentes a la luz de este pasaje inspirado por el Señor en Mateo 28, versículos del 1 al 20? Y lo que quisiera, mis hermanos, en esta tarde es que observemos esta exhortación.
seamos obedientes en hacer discípulos fieles porque Él resucitó. Seamos obedientes, todos nosotros. ¿En qué debemos ser obedientes? En hacer discípulos, pero no cualquier discípulo, discípulos fieles. ¿Y cuál es el combustible de eso? Que Él resucitó. Porque Él resucitó, ahora nosotros de manera obediente debemos hacer discípulos fieles. La resurrección no se acaba el día que Cristo resucitó. La resurrección tiene implicaciones para la vida del creyente. Veamos cuáles son esas implicaciones. Y quizás le surge la pregunta, ¿cómo podemos ser obedientes en hacer discípulos fieles porque Él resucitó? Pues podemos ser obedientes en hacer discípulos fieles porque Él resucitó primero que todo. Y es esencial anunciando el Evangelio. Anunciando el Evangelio. Nosotros tenemos la rara idea de que nosotros podemos predicar el Evangelio sin predicar el Evangelio. Cuando a veces la Escritura nos da consejos de que vivamos de forma tal que las personas que nos vean el Evangelio en nosotros, no significa que se puede predicar el Evangelio sin articular el Evangelio. Para predicar el Evangelio necesitamos con nuestra boca exponer el Evangelio. Necesitamos decir claramente en qué consiste el Evangelio. Y si usted es un miembro de la iglesia, nosotros se lo preguntamos antes de ser miembro, y nosotros le preguntamos qué es el Evangelio, y usted no lo sabe decir, nos urge hacernos la pregunta si usted es un verdadero creyente. Porque si usted no entiende el Evangelio, usted no conoce la esencia del Evangelio, no tiene que saber cada detalle, no tiene que saber todas las cosas. Dios quiera que sigamos profundizando y conociéndolo más y más. Usted no es un creyente, mi hermano. Así que es menester de usted esta semana, si usted quiere ir a las Escrituras, escuchar buenos predicadores y fortalecernos en entender qué es el Evangelio. Porque el Señor demanda, la resurrección grita que nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que articular el Evangelio. Veamos los versículos del 1 al 7. Versículos del 1 al 7, capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Y qué cosa? E ir pronto y decir a sus discípulos, ¿qué cosa? Que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. La Biblia de las Américas, tanto como la Reina Valera, traducen de manera correcta, pasado el día de reposo. Versículo 28 al comienzo, pasado el día de reposo. Hay Biblias antiguas que van a encontrar que dicen otra cosa, pero entonces hay que hacer toda una explicación para al final poder explicar que lo que dice aquí es lo que dice aquí, pasado el día de reposo. Y lo que está diciendo es, después que se acabó el sábado, y sigue nuestro texto, al amanecer del primer día, y diferentes evangelios lo dicen de diferentes formas, pero lo que te está diciendo es la misma idea. ¿Y cuál es la idea? Que estas mujeres, lo más temprano que pudieron, nada más que ellas pudieron, ellas se levantaron y fueron a servir a su buen Señor. Nada más que ellas tuvieron oportunidad, se levantaron. Imagino que sea así cuando está un poquito ahí aclarando que casi va a despuntar, y ellas fueron directo a servir al Señor. Ahora, Mateo no narra todas las mujeres que hay, ese no es su propósito. Quizás algunos dicen, pero bueno, Lucas da otros nombres, Juan detalla todas las cosas, Marcos también detalla quiénes son todas las mujeres que estaban, pero él solamente nos menciona dos, y eso tiene importancia. ¿A quién nos menciona? A María Magdalena. María Magdalena no era la mujer de Lucas 7:37. En Lucas 7:37 ustedes saben que tenemos la narración de una mujer pecadora que vino y echó un perfume y con las lágrimas enjuagó los pies del Señor. María Magdalena tampoco era
la mujer que se narra en Juan 8 del 1 al 11, que la sorprenden en adulterio y querían caer la piedra según la ley los fariseos. No era ella. Hay una película que se llama El Código Da Vinci, que ha hecho mucho daño aún en el pueblo cristiano. Las personas creen que de alguna manera Cristo tuvo una relación ilícita con esa mujer, y eso es una herejía y una mentira del diablo para desvirtuar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era esa mujer? Pues esa mujer era una mujer endemoniada, era una mujer que tenía muchos demonios y en algún momento el Señor la liberó de su situación, y está en Lucas 8:2. No lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, anótelo y lo puede buscar en su casa. Lucas 8:2. ¿Y quién es la otra María? Pues la otra María es la mujer de un discípulo de Jesucristo que se llamaba Cleofas. Cuando usted va a Juan 19:25, usted puede ver que es la mujer de Cleofas, y usted puede ver que este Cleofas en las narraciones de los evangelios es uno de aquellos que estamos viendo en la clase ahorita, que dudaron de que Cristo de verdad había consumado la redención. Ella es la mujer de él, pero lo importante es que posiblemente este hombre era uno de los 70 y todavía lo vemos aquí camino de Maús, siguiendo de alguna manera lo que el Señor Jesucristo había dicho. También Marcos 16:1 nos dice que es la madre de Jacobo, solo para entender quiénes son estas dos mujeres y tener una idea de lo que Lucas nos quiere decir. Y lo que él nos está diciendo es que estas dos mujeres simples y sencillas, comunes y corrientes, una que había sido sacada, liberada de demonios, otra que era la esposa de un siervo y que también era una servidora, estas mujeres se habían mantenido todo el tiempo sirviendo al Señor. Desde la entrada triunfal, pasión, muerte, resurrección, de alguna manera ellas estaban ahí cerca del ministerio del Señor Jesucristo, elaborando alimentos, apoyando en oración, viendo cómo podían ser útiles para que la palabra del Señor siguiera avanzando. Versículo del 2 al 6 de nuestro texto. Y aquí vamos a ver un contraste entre los guardias y entre las mujeres. Vamos a ver un contraste del 2 al 6 entre los guardias incrédulos y las mujeres creyentes. Y Mateo constantemente en esta última etapa del Evangelio está haciendo estos contrastes, está jugando con nuestra mente. ¿Y cómo luce este contraste? Hay dos contrastes. El primer contraste, ¿cuál es? Los guardias que estaban allí, dice la narración, que del miedo que tenía, le empezaron a temblar el cuerpo por dentro. No sé si alguna vez usted se ha sentido así. Uno está tan temeroso y uno siente como que los pies se le empiezan a mover, las manos del miedo, del pánico que tienen. Ellos vieron la apariencia del ángel, vieron el ángel y empezaron a temblar. Y no solo temblaron de miedo, sino que casi se mueren de miedo. Le faltó poco para que le diera un infarto ante la presencia de aquel ángel. Pero ¿qué es lo que pasa con las mujeres? Con las mujeres no pasa eso. Ellas sí tienen un poquito de temor, pero el ángel se le adelanta y las anima. ¿Y qué es lo que le dice el ángel a las mujeres? Versículo 5. No teman ustedes, porque yo sé a quién están buscando ustedes. Ustedes están buscando a Jesús, el que fue crucificado. El ángel sabía que estas mujeres tenían un corazón diferente al de los guardias. Era un corazón que seguía, que servía y que buscaba a Jesucristo. En otras palabras, le está diciendo, ustedes son diferentes a estos guardias. Estos guardias se están muriendo de miedo, pero yo no voy a intervenir en eso. Pero ustedes están con miedo. Yo les estoy diciendo a ustedes, ustedes no teman así. ¿Por qué no teman así? Porque yo sé cuál es su corazón. Y su corazón es uno que sigue y que busca a Jesús. ¿Cuál es el segundo contraste o la segunda situación diferente? Versículo 7. Y es dos misiones diferentes. ¿Cuáles son las dos misiones diferentes? La misión de las mujeres en el versículo 7. ¿Cuál es esa misión? Cuando el ángel le dice que no tema, yo sé a quién ustedes buscan, ahora el ángel le dice en el versículo 7, vayan rápido, vayan caminando, vayan hasta donde están los discípulos y díganle que él ha resucitado de los muertos. No se demoren, vayan y lleven esta noticia importante. Informen a sus seguidores
que el que fue muerto está vivo. Y las mujeres debían salir hasta donde estaban los discípulos. Versículo 8 y versículo 9. ¿Qué fue lo que hicieron las mujeres? Dice que las mujeres salieron del sepulcro. ¿Cómo salieron las mujeres? Y mira qué palabras más interesantes. Dejar los niños llorar, porque los tales del reino de los cielos. ¿Y qué es lo que no? Eso no lo dice la Biblia, pero lo podemos aplicar. Versículo 8, el reino de los cielos de los niños. Y déjenlos que lloren, no hay problema. Gracias al Señor porque tenemos niños en la iglesia, ¿eh? Qué bueno. Entonces, le generamos un estrés innecesario a los padres, mis hermanos. Y todos hemos tenido niños pequeños. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Y miren qué contraste. Le dan una misión, salieron en obediencia, pero salieron todavía con temor. Todavía su corazoncito tenía temor. Y hay un temor que es santo, hay un temor que es bueno. Hay dos tipos de temores. Está este temor de que te van a asesinar y está este temor que deberíamos tener a nuestros padres. Qué bueno sería que cada hijo le tuviera ese temor a su padre, un temor reverente, un temor santo por lo que habían visto, por la grandeza de Dios. ¿Cuántos pecados nos evitaríamos en nuestro diario si temiéramos más a Dios? Si nosotros estuviéramos pensando, me va a caer un trueno del cielo ahora mismo, ¿cuántas cosas dejáramos de hacer? ¿Cuántas respuestas diferentes diéramos? ¿Cuántas decisiones diferentes diéramos? Pero a medida que el temor disminuye, aumentamos esa gracia ya al 200% de una manera no bíblica, quitando el temor de Dios y seguimos pecando. Pero Dios me da gracia, Dios me da gracia, Dios me da gracia. Estas mujeres salen con un temor, pero el temor iba acompañado de un gozo no pequeño, de un gran gozo. Es esta sensación de temor, pero al mismo tiempo gozo, porque el Señor resucitó, porque el ángel se nos apareció, porque el ángel nos informó, porque la tumba está vacía y ahora vamos a decírselo a los discípulos. Y obedecieron, podemos decir, con temor, con gozo y con rapidez. Estas mujeres obedecieron, escuche bien, con temor, pero obedecieron con gozo y obedecieron con rapidez. Y esas son las marcas de la verdadera obediencia. Si usted le dice a un hijo, papi, ven acá, y el hijo te dice, espera, papi, ven acá, y el hijo te dice, espera, hermano, lo siento, eso no es obediencia. A mí me pasa muchas veces. Hay que corregirlo, porque eso no es obediencia. La verdadera obediencia es inmediata, lo hemos dicho muchas veces. La verdadera obediencia es sin excusa. No empieza a poner pretexto. Y la verdadera obediencia es sin queja. Y estas mujeres obedecieron así, sin excusa, sin queja, inmediatamente, con temor, pero también con gozo. ¿Y qué pasa después del versículo 8b y el versículo 9? Dice la palabra. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, ¿qué hicieron? Abrazaron sus pies y le adoraron. Vamos a dejarlo hasta ahí. Cuando ven a Jesucristo, ¿por qué lo adoran y por qué lo abrazan? Porque lo amaban. Si ellas no amaran a Jesús, ellas no estuvieran adorándolo de esa manera. Ellas lo vieron morir. De alguna manera ellas también estaban confundidas, igual que todo el mundo. Y vieron la tumba vacía, pero con todo y eso faltaba ver al Señor. Y ahora ven al Señor, no por incredulidad, sino por amor. Querían ver a su Señor vivo. Y ahora es como tener un hijo ahí vivo delante de uno y ellos lo abrazan, ellas lo adoran, ellas lo alaban. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? ¿Se podía adorar a alguien más que no fuera Dios? Porque ellas lo adoran. Porque ellas entendían que Jesucristo era el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ellas entendían, y es lo que Mateo viene diciéndonos, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿quién es Jesucristo? Dios mismo, porque solo puede haber un Dios. Llegamos al versículo 10 y Cristo le da la misma misión que le dieron los ángeles. ¿Y cuál es la misión? Informar la verdad. Vayan y digan la verdad. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me vean. Anuncien a mis hermanos la verdad de que yo resucité. Vayan y háganlo. Y esa es la primera misión. La primera misión es salir a anunciar la verdad de que Cristo resucitó. Y hay algo hermoso aquí. ¿Y a quién le manda a Cristo que le informe? A mis hermanos.
Él estaba hablando de los discípulos, él estaba hablando de los apóstoles, pero no hay palabra más linda, como escribió un hermano en estos días en el chat, no hay palabra más linda que llamarnos hermanos. Más que papa, que profeta, que arcángel, que apóstol, que pastor, que misionero, que todos esos títulos que necesitamos que nos digan constantemente para sentirnos felices. No hay palabra más linda que nosotros nos digamos uno a otro, mi hermano. En un momento de necesidad, ¿quién tú necesitas? ¿Al papa o a un hermano? Mis hermanos, no busquemos títulos más grandes que el ser un hermano de nuestro hermano. Que el Señor haga lo que quiera con nuestras vidas, pero que la avaricia, la codicia, el deseo de tener un título, de recibir honor, no nuble nuestras mentes. Confiemos en el Señor. ¿Y con qué contrasta la misión de las mujeres? ¿Qué está haciendo Mateo? Contrastando con una segunda misión. ¿Y cuál es la segunda misión? Si la primera misión era la de informar la verdad, la segunda misión es la de desinformar a todo el mundo. Hay dos misiones y hay dos grupos de personas. Los creyentes tienen la misión de informar la verdad. ¿Cómo le llamamos a eso? Predicar el evangelio de Jesucristo, que se consuma ahí en la redención. La muerte no es suficiente, necesitamos también la redención, la resurrección. Cristo resucitó. Por otro lado, ¿cuál es la misión del incrédulo? La de desinformar a todos. Versículos del 11 al 15, ¿qué es lo que pasa? Mientras ellos iban, y aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. ¿Qué le dijeron a los sacerdotes? Miren, se nos apareció un ángel. Era de verdad, era así grandísimo, movió la piedra, yo no sé cómo lo hizo, aquello no era algo normal. Esto era un ángel. Nosotros nos caímos de miedo. Lo que pasó es real. Ellos le están informando de manera real, todo sin omitir nada de lo que había acontecido. Y ahí tenemos toda la narración anterior. Los ancianos, los líderes religiosos, se reúnen, toman consejo, pusieron mucho dinero en la cuenta de los guardias, le hicieron un depósito por celes de mucho dinero a los soldados. ¿Y cuál es la misión que le dan? Esta es la misión: desinformen, no cuenten la verdad. Digan, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron, estando nosotros dormidos. Ellos sabían que eso podía ser un lío con la guardia, porque si los guardias se enteran que los soldados se quedaron dormidos, les podía costar hasta la muerte. Si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos ¿qué hicieron? Aceptaron el depósito, hicieron como se les había instruido, y este dicho fue pasando de generación en generación, de generación y generación. ¿Cuál es la ironía en este contraste? La ironía es que los líderes judíos no creían que Cristo era quien decía ser. Ellos no creían que las profecías se cumplían en Cristo. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cuál es el problema ahora? A ellos les tiene sin cuidado todo lo que está pasando con Cristo. Para que me puedan entender mejor. Lo que ellos querían era matar a Cristo. Tú matas a Cristo, se acabó el problema. ¿Lo ven? Este es un mentiroso. Él no es de verdad el Hijo de Dios. Él no es nadie, cuando más un profeta, como todos los profetas que han hecho tantas cosas. Algunos te dirán así, para callar su conciencia, pero él no es el Cristo. Lo matamos y cuando tú matas a alguien, ¿qué pasó? Se acabó el problema. Ellos no creían. Ahora, sin embargo, están movilizando y seriamente tratando de ocultar lo que había sucedido. Ahora ellos saben por la narración de unos guardias, que no son cualquier guardia, son guardias del imperio, que le están contando todo lo que pasó, que Cristo no está ahí, que la tumba está vacía, que un ángel apareció. Y estas personas de pronto se están moviendo a tratar de ocultar esto. Lo que les quiero decir, si ellos no creían, que no lo creían, que Jesús era el Señor, a ellos no les tenía que preocupar esto, porque las personas no iban a creer tampoco. Pero de alguna manera ellos están mostrando que ahora tienen que negar que Cristo de verdad resucitó. Veamos a los soldados. Los soldados están comprometidos, y esto es terrible, mis hermanos. Los soldados están comprometidos con la incredulidad. Piensen por un momento. Ellos saben que se les apareció un ángel. Ellos narran todo lo que pasó. Ellos sabían que el ángel era real.
Ellos sabían que casi mueren del susto. Pero ¿qué es lo terrible? No creen. A veces nosotros decimos, y quizás alguno de ustedes así, pero si a mí se me aparece el Señor esta noche en sueño, si el Señor me dice una cosita en el oído, yo voy a creer en el Señor. De verdad, yo voy a creer en el Señor. ¿Sabes qué, mi hermano? No vas a creer tampoco. No vas a creer. ¿Y cómo creo? Al Evangelio de Cristo. Cree la palabra cuando la estén predicando. Cree que Él murió y que Él resucitó. Pídele a Dios que abra tu mente, que abra tu entendimiento. A veces, en su gracia común, porque todavía tú no eres un creyente, y para cumplir sus planes y sus propósitos, Él es tan bueno que a veces nos muestra cosas que nosotros no merecemos ver. Pero también a otros les muestra esas mismas cosas y tampoco creen. A veces en su gracia común, aquí no se usa eso, pero en mi país había que pararse en la autopista y sacar la mano así y decirle a los carros con dinero que pararan para que pararan. Y me recuerdo en una ocasión que me paró alguien y me dijo, vamos Pedro, móntate. Y yo no soy Pedro. No importa, móntate, no me pagues. Pero momentos antes estaba orando porque estaba en este proceso de, Señor, si de verdad tú eres real, que un carro me pare ahora mismo. Pero yo no les quiero contar esto porque las experiencias son personales, no le tienen que pasar a cada uno. Para querer necesitamos esto. Pero hay otras personas que le pasa porque estuvieron conmigo en la universidad y tampoco creen. El niño siempre se ríe de un cuento que le hice, porque era tanto mi incredulidad y mi deseo de quedarme en el mundo. Yo no quería venir a Cristo. Ustedes que querían, yo no quería. Yo estaba bien en mi mundo. Pero a medida que me daba cuenta que Él era real, que Él existía, a la medida que Él me lo iba mostrando, que me iba enamorando de Él, era como si tú eres real, que sea de verdad. Si no, no me meto en esto. Y me acuerdo que en una ocasión, Él no tiene que hacerlo, no lo hagan. Él no tiene que hacerlo. Cada cual tendrá su experiencia personal. Y Padre, si tú eres real, que un pajarito me haga caca aquí arriba del hombro. Cutuplum, cayó la caca encima. El niño siempre se está riendo ahora. Hermano, nuestro Señor es real. Pero hay personas que están aquí hoy que el Señor les ha mostrado tantas veces que Él es real y todavía tienen su corazón duro como estos guardias a las cosas del Señor. Y este es el contraste que Mateo nos está tratando de mostrar. Años después, años 160 después de Cristo, Justino Mártir afirma que todavía esta mentira de que Cristo se lo habían robado estaba corriendo entre las personas. Entonces uno dirá, bueno, y si esa mentira corría, entonces Cristo no resucitó. No, pero paralela con esa mentira que continuó, hay otra verdad que también continuó. ¿Y cuál fue la verdad? Que todavía llega hasta aquí hoy en este púlpito en el 2025, y es que Cristo resucitó. Primicia de los que murieron fue hecho. Amén. Como mismo las mujeres salieron enseguida a anunciar la verdad del Evangelio en medio de la mentira, muchos en la Biblia lo siguieron haciendo y lo tuvieron que seguir haciendo. Hechos, capítulo 2, el apóstol Pedro, versículos del 14 al 40, y que vemos ahí el primer sermón de Pedro. ¿Y cuál es el primer sermón de Pedro? Cristo resucitó. Y usted sigue en su Biblia avanzando y va a Hechos 3, versículos del 11 al 26, y usted va a ver otro sermón más de Pedro. Cristo resucitó. Y usted llega a Hechos 4, del 1 al 22, y la cosa se pone dura ahora. Porque los quieren ablandar, los quieren extorsionar, pero siguieron predicando a Cristo. ¿Y qué les pasó? Los metieron presos. Y después los asustaron y los intimidaron porque habían tantas personas en Jerusalén ya que creían en el Señor y los soltaron. Y después de eso le dijeron que no lo siguieran haciendo. Y es cuando ellos dicen este texto famoso: ¿a quién vamos a obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Pues vamos a obedecer al Señor, aunque eso nos cueste lo que nos cueste. Y seguimos avanzando y llegamos a Hechos 10. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pedro? No solo le predica a aquellas personas allí, sino que ahora va a Cornelio, a un gentil, y le predica el Evangelio de Jesucristo. Y le habla de que Cristo murió por los pecados y que Cristo resucitó. Pero no nos quedamos solo con eso. Hay una persona que se llama Esteban, que fue uno de estos primeros servidores que se escogen ahí en Hechos 6. Vamos juntos a Hechos 6, versículo 7, para poder ver la belleza de este texto. Hechos 6, capítulo 7. No vamos a ir a muchos textos, pero este es importante. Hechos 6, 7. Dice la palabra del Señor en Hechos 6, 7. Y crecía la palabra del Señor. Entiendan de nuevo. Año 150, Justino Mártir. Todavía hay muchos que están diciendo ¿qué cosa? No, a él se lo robaron. Vinieron de noche los discípulos y lo robaron.
Pero ¿qué es lo que dice esta narración de la palabra del Señor histórica? Que muchos también salieron y anunciaron que Él murió y resucitó. Y crecía la palabra del Señor. Esa es la palabra del Señor que estaban predicando. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Al punto tal que aún los líderes, aquellas personas que tenían alguna responsabilidad en el pueblo de Dios, estaban entendiendo el evangelio. Sus ojos se estaban abriendo para ver a Cristo y se estaban convirtiendo, mis hermanos. Qué cosa más preciosa lo que estamos viendo en la clase. Ahora estos sacerdotes estaban entendiendo qué fue lo que hizo Cristo por ellos y ahora estaban convirtiéndose al evangelio. Y a partir del 6:8, del capítulo 6, versículo 8, Esteban comienza a sufrir un tipo de emboscada hasta el versículo 15. Y en el 7, capítulo 2, Esteban comienza a dar el último sermón que dio. Del versículo 2 hasta el versículo 60. Usted puede ir en su Biblia al versículo 60. ¿Y qué fue lo que le pasó? Murió predicando el evangelio. Le cayeron a piedra, versículo 59, por predicar la verdad del evangelio. Esto no para aquí, mis hermanos. Si usted va al apóstol Pablo, capítulo 9 de Hechos, versículo 20, Hechos 9, 20, y al momento de la conversión de Pablo, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Automáticamente Pablo se convirtió, ¿y qué hizo? 9:20, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo, ¿qué cosa? Lo que nos está diciendo Mateo. Este era el Hijo de Dios. Este es Dios mismo. Este murió por nuestros pecados y resucitó y salió por toda la sinagoga. Usted puede seguir el texto y empezó a predicar eso. ¿Qué pasa con la vida de Pablo? Con este que creyó, que vio a Cristo resucitado. Hay que estar loco para hacer esto. Hay que estar psiquiátrico. Salió en el primer viaje misionero, salió con Bernabé, salió con Marcos, salió en el segundo viaje misionero con Silas y recoge a Timoteo, sale en el tercer viaje misionero. ¿Qué le dice a los romanos en Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. ¿Y qué dice a los Corintios en 1 Corintios 9:16? Ay de mí si yo no predico, si yo no anuncio el evangelio. Si llegamos al apóstol Juan, ¿qué hizo el apóstol Juan? ¿Qué fue lo que hizo? Escribió el evangelio del verbo hecho carne. Juan. ¿Recuerdan el famoso Juan 3:16? Lo escribió Juan por amor a su nombre. Pero no se quedó ahí. Escribió 3 epístolas de teología práctica donde uno ve a Cristo aplicado a la vida del creyente. Pero no se quedó ahí, ya bien viejito, próximo a la muerte, en unas condiciones quizás que no eran las mejores. Escribió, inspirado por el Señor, el Apocalipsis. Y es el último libro de nuestra Biblia. Mis hermanos, la resurrección de Cristo es el combustible que impulsa a los cristianos a salir de manera obediente a anunciarles a otros que aquel que murió por nuestros pecados ya resucitó por nuestra salvación. Amén. Esa resurrección de Cristo es lo que nos motiva, lo que nos mueve a estar aquí hoy reuniendo y no estar comiendo barbecue y carne de puerco. Esa resurrección de Cristo es la que nos mueve. Yo estuviera tomándome 6 cervezas hoy. Yo estuviera ahí tomándome todas las cervezas que pudiera, oyendo música, oyendo todo lo que quisiera. ¿Sabe qué? Haciendo qué. Cada uno de ustedes diferentes cosas, no tienen que hacer lo mismo que yo. Pero la resurrección de Cristo, al entenderla, al ese evangelio entrar en mi corazón, yo no encuentro un lugar mejor, un lugar más excelente para estar que aquí en la casa del Señor, escuchando su palabra, adorándole con mis hermanos, animando a mis hermanos a seguirle, porque cada día somos menos. Y que podamos ir y alcanzar a otros con esa verdad que nos alcanzó a nosotros. Mis hermanos, al resucitar físicamente, Cristo triunfó sobre el pecado, pero triunfó sobre la muerte. Cuando Cristo resucita, Él triunfa sobre el pecado, por lo tanto el pecado ya no puede enseñorearse de nosotros y Él triunfa sobre la muerte, por lo tanto ahora, como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y eso es glorioso. Nuestra vida no es aquí y ahora, nuestra vida tiene otra parte. Como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Todos los que confíen en Él van a recibir
una nueva vida para vivir ahora y una vida eterna para estar en la eternidad con Él. Y eso es precioso, mi hermano. El hecho de que Cristo resucitó tiene que transformar nuestras vidas. Ahora somos nuevas criaturas. Y el hecho de que Cristo resucitó debe llenarnos de esperanza en medio de estos tiempos turbulentos que estamos viviendo. De economía, de enfermedad, de diferentes cosas. De que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero de que un día estaremos en su presencia. Mis hermanos, al Cristo resucitar, dice Carlson, muestra su inocencia. Cristo resucitar muestra su inocencia. Algunos decían, lo merecía. Él merecía estar muerto. Él decía, ¿por cuál de las buenas cosas que hice me están haciendo todo lo que me están haciendo? ¿Me están acusando? No, por hacerte. Sí, al Él resucitar le está mostrando que Él sí era quien decía ser. La resurrección de Cristo muestra su inocencia. Segundo, dice Carlson, también tendremos cuerpos en la resurrección como lo tenía Cristo. En nuestro estado final tendremos cuerpos resucitados como el de Cristo. ¿Qué dice primero los Corintios 15? Es lo que le estaba tratando de decir ahorita con mis palabras. Lo que dice el apóstol Pablo. Si Cristo no resucitó, pues vámonos, bebamos, comamos, hagamos fiesta. En vano estamos aquí. Pero Él continúa. Pero si resucitó, cuidado con lo que vamos a hacer. Cuidado la manera en que vamos a vivir. ¿Vamos a vivir para la gloria de Dios o qué vamos a hacer? Mis hermanos, Cristo resucitó y nosotros vemos ese cuerpo nuevo, diferente, moviéndose de una manera diferente. Nosotros un día estaremos en la tierra con Cristo reinando en esa nueva tierra, en ese nuevo cielo, y ahí estaremos junto con Él con cuerpos glorificados también. Mis hermanos, tus canas, los que se vieron las canas nuevas, me están saliendo en la barba. Increíbles. Tus arrugas, los que nos hemos expuesto más al sol, o tenemos miopía, engurruñamos mucho los ojos. Tus dolores de artritis, de artrosis, tu osteocondritis, tu hipertiroidismo, tu hipotiroidismo, tu epilepsia, tu cáncer, tu sida, todas las enfermedades que estamos padeciendo ahora, si nosotros creemos que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados, un día en nuestro cuerpo regenerado, no las tendremos. Qué rico, mis hermanos. No sé si te pasa que a veces te acuestas a dormir y te tienes que mover porque se te duerme este brazo, pero te viras y se te duerme el otro. Y te pones boca arriba y se te duermen los pies. No sé si te sonríe. Y cuando ya logras conciliar el sueño tienes que ir a hacer pipi, los más viejos. Los jóvenes saben lo que es. Cuando dice, y los que están en mi etapa, gracias a Dios que ya algunos no se despiertan, pero cuando se despierta, cuando lograste dormir la primera hora, se despertó uno y después se despierta el otro. Mi hermano, necesitamos otra vida, mi hermano. Esta no puede ser la mejor vida que nosotros tenemos, mi hermano. Si esta es la mejor vida que nosotros tenemos, yo no quiero esto, mi hermano. Yo necesito una eternidad con mi Señor. Yo necesito vivir ahí para su gloria, con una mente sana, con un corazón sano, rodeado de esa sanidad que solo es da, no física, sino esa sanidad del alma, mi hermano. Yo no sé si será que yo soy muy atormentado, pero ¿cuántos de ustedes no les pasa un día sin un problema? Algunos dicen que 2 o 3. No sé qué es eso, pero cuando más tranquilo tú estás, aparece un problema. Y es normal, porque este mundo es caído, es lo natural. Por eso necesitamos la eternidad. Mi hermano, tercero, dice Carlson, al Cristo resucitar, Él también lo que está haciendo es darnos una misión. ¿Y cuál es la misión que nos está dando Cristo? Regresemos a nuestro texto, Mateo 28. La misión que Cristo nos está dando, mis hermanos, es anunciarle a otro que Él también resucitó. Lo hizo con los ángeles, con el ángel, hablando a las mujeres, y lo hizo Él mismo, diciendo a las mujeres, vayan allá y digan que yo resucité. Vayan e informen que yo resucité. Pregunta para aplicar este primer punto. ¿Cómo debemos hacerlo? Ya, tengo que ir y tengo que anunciar que Cristo resucitó. Check-in Lee. Vas para allá y le dices a cualquiera, oye, mira, Cristo murió por ti, Cristo murió por tus pecados. Arrepiéntete y cree. Cumplí. ¿Ustedes creen que sea así?
o vamos una vez cada 2 años y le hablamos a alguien de Cristo y cumplimos, porque hace 2 años predicamos, ya toca de nuevo y volvimos a predicar. ¿Será así? Tampoco es así, mis hermanos. Debemos hacerlo de manera obediente, pero debemos hacerlo de manera inmediata. Nuestra respuesta al Evangelio, veremos ahorita cómo luce de manera inmediata y van a entender cómo luce, es de manera obediente y es de manera inmediata. ¿Cuál es la actitud que debemos tener? La actitud de siervos temerosos. La actitud de siervos que le temen a su Señor. Y un siervo temeroso no le añade de más ni de menos. Los que quizás han practicado el evangelismo casa por casa, a veces uno corre la tentación de sentir que tiene que mentir o exagerar algo. Y entonces te encontrabas allí, como nosotros creíamos que la salvación dependía de nosotros, y si la persona decía que no, fracasamos en el evangelismo, estábamos ahí en aquella casa y entonces algo que pasó en nuestra vida lo ponemos así. Y narramos cualquier cosa más de la Biblia pensando que tenemos que ayudar a Dios. No, mis hermanos, no tenemos nada que añadirle. Predicar el evangelio puro, el evangelio es suficiente para salvar a esas personas. Pero pastor, yo nací en un hogar cristiano. Yo nunca he ido a la discoteca, yo nunca he tomado, yo nunca he fumado. Yo digo, gloria a Dios, ojalá me hubiera pasado eso a mi vida. Esta es mi esposa y me casé con ella. Gloria a Dios, mi hermano. Ojalá me hubiera sido así en mi vida. Y estoy seguro que muchos que son redimidos pudieran decir lo mismo. Ojalá no hubiéramos tenido que pasar tantas cosas para llegar a los pies de Cristo, mi hermano. Hubiéramos podido venir de manera directa con un hogar de padres regenerados. En algún momento el Señor encontrarnos con 14, 15, 10, 12, 8, 18, 20 y el Señor salvarnos. Cuántas cosas nos hubiéramos evitado en nuestra vida, mis hermanos. Al Evangelio no hay nada que añadirle, pero no hay nada que quitarle. Dice John MacArthur, si el Evangelio ofende, entonces deja que ofenda. Las personas han estado mucho tiempo ofendiendo a Dios. El Evangelio de la cruz va a ser ofensivo. Y siempre lo dejamos a media. ¿Por qué lo dejamos a media? Porque no hablamos de arrepiéntete y cree. Muchas veces me ha pasado, me pongo con las personas. El Señor da la oportunidad y le hablo desde Génesis hasta Apocalipsis, le hablo de la cruz y todo, y se puede hacer más condensado, más rápido. ¿Y saben lo que me falta? Decirle al final, te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo. No para prometerle que va a ser salvo en ese momento, pero es que el arrepentimiento y la fe es la respuesta al Evangelio. Pero no lo hacemos. Cuando no lo hacemos nos quedamos por debajo de la línea del Evangelio. ¿Cómo debemos hacerlo? Juntos como hermanos. En esta iglesia no debería predicar uno a otro, sino que todos deberíamos estar predicando juntos como hermanos. Y por último, en una oración dependiente, recordando que solo Él puede salvar. Recuerden aquellos guardias que vieron aquel gran milagro y no se convirtieron. Porque ¿quién es el único que puede salvar? El Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar orando por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros esposos, por nuestras esposas. Señor, sálvalos tú. Porque quizás están en la casa y han visto lo que Dios ha hecho contigo. Como sin trabajo y apareció un trabajo. Como sin dinero y apareció el dinero. Como enfermo y muchas veces por su gracia Él te sana, en otra no te sana, pero te sostiene y te mantiene para su gloria. Pero ellos ven eso y no se convierten. Tenemos que orar, mi hermano. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, toca sus duros corazones para que estos hijos nuestros, para que este familiar nuestro pueda creer en ti, pueda ver la belleza del Evangelio. Segundo y último punto, mis hermanos, hemos dicho, seamos obedientes en hacer discípulos fieles porque Él resucitó. ¿Cómo? Punto número 1, anunciando el Evangelio. Versículos del 1 al 15 estuvimos. Y ahora un poquito más rápido, punto número 2, aplicando el Evangelio. Versículos del 16 al 20. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Vamos a ir poco a poco para no repetirlo. Dice, los 11 discípulos se fueron ¿de dónde? De Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Ahora estos discípulos que están aquí están recordando de manera milagrosa las palabras de Cristo en Mateo 26, del 30 al 35. ¿Recuerdan la negación de Pedro? Cuando va a ocurrir la negación de Pedro, Cristo les dice, yo voy a morir, yo voy a resucitar, yo voy a Galilea, espérenme allá. Y de manera milagrosa ellos se están acordando, está viniendo a su memoria lo que Cristo les dijo ese día. Ahora, cuando usted busca en un mapa de Judea a Galilea, si no querían entrar por Samaria, habían 219 kilómetros. Uno dice, fueron a Galilea, qué bonito,
Pero no fueron en un, no sé, en un carro bueno de estos de ahora, un carro eléctrico con asiento. Fueron 219 kilómetros bordeando Samaria. Si no bordeaban Samaria, 145 kilómetros de Judea hasta allá, hasta Galilea. Si de verdad habían entendido lo que Cristo había hecho cuando pasó por Samaria y estuvo hablando con aquella mujer, yo me imagino que ellos han cogido ya la ruta corta para buscar al Señor. Lo interesante, mis hermanos, es que lo recordaron. ¿Y quiénes fueron? Todos. Los 11 fueron allá. Versículo 16 sale, versículo 17, miren lo que pasa. Primero tengan en mente, ¿quiénes fueron? Todos fueron. Todos fueron al viaje. Verso 17, y cuando le vieron, le adoraron. Todos que hicieron, le adoraron. Pero no todos estaban creyendo la evidencia de lo que estaba pasando. A un Cristo resucitado, pero hay algunos que dice el texto, dudaron. Nosotros tenemos otras narraciones y sabemos de Tomás. No sabemos si uno, si más de uno, pero dice el texto que algunos dudaron. Y mis hermanos, esto es oro, esto es precioso. Usted puede pensar, pero ¡ay, qué problema! Mira esto. Algunos dudaron. No, mis hermanos, esto es precioso. Esto es oro. Que estas personas hayan dudado, esto es oro. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué esto es oro? Mis hermanos, ¿saben por qué? Porque si estas personas dudaron y después vemos que ellos dieron su vida por Cristo, ¿saben lo que pasó? Que las evidencias de la resurrección fueron suficientes para convencer a estas personas. Ellos están en estado de duda, pero ellos todavía no habían conversado con Cristo. Cristo no les ha presentado las evidencias. Después que tienen este encuentro con Cristo, donde ellos fueron, adoraron, pero dudaban, ahora ellos salen a dar su vida por Cristo y a vivir por Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Que Cristo le presentó las evidencias suficientes para destruir la incredulidad de los verdaderos creyentes. Porque a veces los verdaderos creyentes también dudamos. No todo el que duda es un incrédulo. A veces nosotros hemos estado redimidos, pero hay periodos de descuido terrible que dejamos de leer la Escritura, dejamos de orar, dejamos de congregarnos y quizás todavía, quizás no. Si eres un verdadero creyente, el Espíritu Santo está dentro de ti. Me imagino que en un tiempo ahí dándote golpes bien fuertes y ya casi que sientes golpes débiles. Pero no porque el problema esté en él, porque el problema está en ti que has descuidado tu vida espiritual. Pero todavía eres un verdadero creyente y entramos en estos periodos de duda extrema o duda más fuerte. No dejas de ser creyente. Pero a medida que Dios obra en nuestro corazón, esa duda se va apaciguando. ¿Y cuál es el contraste? Todos la adoraron, algunos dudaban. En el griego esta palabra dudar es vacilaban. Tenían un pie en dos partes. Creo, no creo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Mis hermanos, versículos 18 a 20. Y aquí viene lo que conocemos como la gran comisión. Verso 18, leamos ese primero. Jesús se acercó y les habló diciendo, y esto es de lo más importante que hay en nuestro texto. Si hay algo importante en nuestro texto, es este versículo 18 y el final del versículo 20. Esto es oro en nuestro texto. ¿Y qué les dice Cristo cuando se les acerca y les habla? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo ahora mismo, en este momento ya, toda la autoridad del cielo y toda la autoridad de la tierra. Y él está citando literalmente Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14. Se está cumpliendo literalmente. No lo voy a leer por una cuestión de tiempo. Yo lo quería leer, mi plan era leerlo, pero no lo voy a hacer. Pero léalo en casa, por favor. Yo no lo leo, usted sí lo lee. Daniel 7, 13 y 14. Y esto en el momento de la resurrección se cumple de una manera excelente. Cuando Cristo resucita, se cumple que ahora Cristo recibe todo el poder completamente en su estado regenerado en el cielo y en la tierra. A partir del versículo 19 y 20, y lo que quiero hacer para terminar, es que veamos dos caras necesarias. Versículo 19 y 20, hay que ver dos caras necesarias para poder entender correctamente esto. Nuestra tendencia siempre es ir a un extremo o al otro, pero debemos tener presente las dos caras necesarias. ¿Cuáles son? Paul Watson, algunos lo conocen, misionero,
un hombre fiel que muchos admiramos, el Señor lo sostenga y que se mantenga pecando, pero fiel, o sea, que no caiga de una manera abrupta. Sabemos que él es un gran pecador, él mismo lo ha dicho. Y él interpreta correctamente este texto y él explica de este texto que cuando dice elid no es un imperativo, elid es un gerundio. Mientras vayan yendo y mientras vayan yendo, ¿qué es lo que tienen que hacer y dónde está el imperativo? El imperativo es hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia, si usted va a la Biblia interlineal del griego al español, del griego directo al español, dice, habiendo ido en camino. Literalmente lo que está explicando Paguache. Hagan aprendedores a todas las naciones, sumergiendo a ellos hacia adentro, dentro del agua, no por el chorrito, no por aspersión, dentro del agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Mi hermano, esto literalmente se cumplió así. Cristo les da la gran comisión y le dice, y entiendan que esto cambia el sentido del texto, en un sentido, en otro no, porque tenemos que interpretarlo de la manera correcta. Cuando él le dice, mientras vayan yendo, hagan aprendedores, ¿qué es lo que les está diciendo? Mientras ustedes van caminando, mientras ustedes van viviendo, mientras ustedes van avanzando, en donde quiera que estén, en su trabajo, en su casa, en la escuela, en donde esté, hagan discípulos de Cristo. Trabajen para que las personas no solo escuchen el Evangelio, sino que sigan a Cristo, que vivan para Cristo. El trabajo es más que predicar solamente el Evangelio. Es predicar el Evangelio, pero hay que seguir trabajando con esas personas. Pero ¿cuál es la dinámica? Mientras vaya yendo. Literalmente, llega la persecución a Jerusalén y se expanden ahí en Judea. Jerusalén está en Judea. Llega la persecución a Judea y se van para Samaria. Llega a Samaria y algunos van a Antioquía. Y eventualmente todos se fueron dispersando. Literalmente en cada etapa, ¿qué le fue pasando a estas personas? ¿Saben qué le fue pasando? Pusieron su carpintería, pusieron el herraje para los caballos, pusieron los diferentes negocios de la época. El panadero hacía pan, el otro hacía escaleras, el techador hacía techo, el sembrador sembraba. Y literalmente, ¿qué fue lo que pasó con cada una de esas personas haciendo su oficio? ¿Saben qué pasó? Empezaron a hablarle de su fe a otras personas. ¿Qué le pasó a las personas? Se fueron convirtiendo todas esas personas. Y de ahí salen todas estas iglesias que vemos después en todas las partes que las vemos. Porque las personas mientras van yendo, van predicando el Evangelio. Versículo 20. A los discípulos convertidos por medio de la predicación del Evangelio, había que enseñarles, ¿qué cosa? A aplicar el Evangelio a sus vidas. Mire el texto. ¿Qué es lo que dice el texto? Enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Parte del discipulado es predicar el Evangelio, pero parte del discipulado también es enseñar a los creyentes a vivir para la gloria de Dios de acuerdo a la Escritura. El discipulado, la mejor palabra que lo califica es transferencia de vida. ¿Qué es transferencia de vida, mis hermanos? Nosotros tenemos un material buenísimo de Marcos, son 6 clases. Me ha pasado eventualmente que he estado trabajando en Marcos y en la clase 3 he tenido que regresar para la 1. Y vuelvo para la 2, 3, 4 y a veces tengo que regresar para la 2. ¿Por qué? Porque una cosa es compartir un material y otra cosa es transferir vida. Transferir vida lleva tiempo. Y a esas personas que conocen el Evangelio, hablarles de cómo hacer negocios, hablarles de cómo cuidar a su esposa, hablarles de cómo criar a sus hijos, hablarles de cómo congregarse, de cómo servir en la iglesia local, de cómo vivir para la gloria de Dios, de cómo mortificar el pecado. Eso es transferencia de vida, mi hermano. Y si nosotros nos ponemos a pensar cuántas personas hicieron eso cuando nos convertimos con nosotros. Nadie. Pero nosotros tenemos la gran responsabilidad ahora de hacerlo con los que vayan llegando nuevos. Nosotros tenemos que levantar las cabezas cuando se acaba el culto y en vez de enfocarnos para la puerta y decir en sus marcas, listo, fuera, mirar si hay alguna visita aquí, si hay alguien que usted no ha saludado, si hay alguien que usted no conoce, acercarle, quizá está empezando en los caminos del Señor. Si le puede invitar a comer a su casa, invítela a comer. Si las finanzas le dan para McDonald's, llévelo a McDonald's, para una pizza, lo que nosotros podamos, mis hermanos. Pero tenemos que empezar a invertir en la vida de los que van llegando, pero también afuera del campamento de otros que el Señor nos permite ir conociendo.
para que puedan conocer como nosotros a nuestro buen Señor. Mis hermanos, estamos en el tiempo de la inteligencia artificial. Estaba escuchando a John Piper en estos días y queremos recordar que ninguna inteligencia artificial puede hacer lo que los discipuladores tenemos que hacer. Ni ChatGPT, ni ahora me salió en la computadora Copiloto. No sé si ustedes tienen Copiloto. Y Copiloto me pregunta y me dice, háblame con palabras normales. No, está bien, ya me parece que sea compleja cuando yo le hablo como si fuera una computadora. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque no tienen vida, no tienen corazón de carne y hueso, no tienen un corazón que lata por Cristo, mis hermanos. No tienen el Espíritu Santo. Ninguna inteligencia artificial tiene el Espíritu Santo. Solo nosotros tenemos el Espíritu Santo. Ellos pueden generar respuestas preconcebidas con mucho conocimiento, pero solo el Espíritu Santo, como vimos ahorita en Romanos, pone dentro de nosotros lo que nosotros debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Y si una inteligencia artificial no lo tiene, se va a equivocar en muchos momentos y en muchas partes. Necesitamos hermanos de carne y hueso al lado de nosotros que nos aconsejen. Un hermano me comentaba, por eso lo traje al traste, que un amigo, le hablaba a la inteligencia artificial y están un poquito haciendo psicoterapia con eso. Te ahorras el dinero, te ahorras de pagarle a un psicólogo, te ahorras de tener que ir y entonces la inteligencia artificial ya va guardando todas tus conversaciones. Entonces, ¿cómo te sientes hoy? Bueno, tal. Recuerda que el día martes a las 7 de la tarde te sentías mal y te dolía la cabeza, pero entonces la inteligencia artificial es la que está discipulando a las personas. Mis hermanos, no corran ese riesgo, mis hermanos. Necesitan a sus pastores, necesitan a sus hermanos, necesitan a sus hermanas, necesitan hombres y mujeres de carne y hueso que sientan como ustedes, que tengan el Espíritu Santo para que les aconseje. Usted puede ir a una inteligencia artificial y preguntarle cómo hago una casa en 3 días, perfecto. Pero para los temas espirituales necesitas la vida de los santos. Necesitamos a nuestros hermanos. Estamos llamados no solo a predicar el Evangelio, sino a seguir aplicando el Evangelio a nuestras vidas y a la vida de los que nos rodean, que están a nuestro lado. Entonces, la primera cara, esta cara que hemos visto, de poder entender esto exegéticamente de manera correcta, mientras vayamos imperativos haciendo aprendedores, ¿qué es lo que hace? Evita utilizar el Evangelio de manera pobre, limitando solo el Evangelio a la convención. Eso es una manera pobre de utilizar el Evangelio. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de las personas? Utilizan el Evangelio solo ¿para qué? Para la convención. Le predicamos, se convierte y cuando en esa iglesia se vuelve a escuchar el Evangelio. Nunca. Cuando viene la Pascua, se predica el Evangelio. Pero todos los otros domingos son cuentos del pastor y el periódico que se encontró y que Donald Trump dijo y que no sé qué, y nada que ver con la palabra del Señor. Y Cristo nunca aparece en los textos. Y mucha historia y esto, y que si el cántaro, que los 9 cuernos, y que cuando los cuernos sonaban y que el humo, o otros entretenidos con la, churrucu, y ahí contentos con su cosa, pero nunca se trae correctamente el Evangelio. El Evangelio no es solo la puerta de entrada, el Evangelio es el medio que Dios nos dio también para nuestra santificación y para que nosotros podamos lucir más como Cristo mismo. Necesitamos continuamente estar recordándonos el Evangelio los unos a los otros, porque van a llegar días que nuestros hermanos van a ceder. ¿Con qué los vamos a animar? Con el Evangelio. No hay otra herramienta capaz. Y segundo, de esta primera cara, el Evangelio evita la pereza evangelística. ¿Qué es la pereza evangelística, mis hermanos? ¿Qué es eso de la pereza evangelística que nosotros decimos? ¿Quiénes tienen que predicar? Los misioneros, los pastores, los plantadores. Pero si tú entiendes este texto de esta primera cara, de esta manera, tú vas a entender que la tarea de predicar el Evangelio, ¿saben de quién es? De todos los creyentes. Todos los creyentes tienen que orar. Hay hermanos que oran más que otros. Todos los creyentes tienen que enseñar. Hay hermanos que tienen una fortaleza más grande en la enseñanza que otros. Todos los hermanos tienen que evangelizar. Hay hermanos que se les hace más fácil, que es un don. Yo conozco personas que empiezas a hablar con ellos, le dan una vuelta y es algo natural que tienen, pero no significa que todos tenemos que esforzarnos en predicar el Evangelio. La segunda cara, bien rápido, para entender esto correctamente. La Biblia de la Reforma dice, dado que el dominio de Cristo es universal,
el evangelio debe ir al mundo entero. Versículo 19. Ir y hacer discípulos, ¿dónde? A todas las naciones. Nosotros debemos hacer discípulos en todas las naciones porque el poder de Cristo llega a todas las naciones. El texto mismo implica que si bien debemos hacer discípulos mientras vayamos yendo, también hay que ir de alguna manera a todas las naciones porque Cristo reina en todas las naciones y en todas las naciones necesitan conocer de Cristo. Y ahí tenemos a Adoniran Hudson, se me olvidó Jim Elliot, a muchos otros que tenemos. Tengo otro aquí, a William Carey también, que fueron por amor del nombre del Señor a predicar el evangelio y dieron su vida en muchos casos por predicar el evangelio para que otras personas en otros lugares le puedan conocer. Mateo 1:1. Vayan conmigo a Mateo 1:1. Mateo 1:1, que dice la palabra del Señor. Libro de la genealogía ¿de quién? De Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y lo que está haciendo aquí desde el principio de Mateo es conectando a el evangelio de Cristo con todas las naciones. El evangelio debe ser escuchado en todas las naciones. Yo quisiera seguir, pero sé que ya están cansados. Vamos a ver la segunda cara. Esta es la segunda cara, perdón. Es que ya estoy un poquito bloqueado porque quiero terminar, pero hay algunas cositas más que les quiero decir. Mis hermanos, el evangelio debe ser dado a conocer a todos. Nosotros estamos llamados a salir fuera del campamento. Este lugar es muy bonito y nos encanta estar aquí y es bueno. Tenemos que cultivar la coinonía entre nosotros, conocernos bien, amarnos más, pero estamos llamados a salir fuera del campamento. Tenemos que salir de la iglesia. Dice Montoya, Alex de Montoya, el evangelismo bíblico es alcanzar, es decir, salir en busca de las almas perdidas de este mundo. Y dice en otra parte, la iglesia de hoy espera que los incrédulos vayan allí, cuando en realidad la iglesia tendría que salir a ellos. El punto inicial de la gran comisión es salir de la zona de confort de las estructuras eclesiásticas e introducirnos en la vida de los perdidos que nos rodean. Yo creo que Montoya aquí da con el traste de las dos cosas. Hay que ir, hay que salir y hay que involucrarnos con otras personas. Hay que hacer vida ahí en el barrio, los vecinos tuyos, conocerlos y llevarle el evangelio. Amigos, familiares, hijos, padres, tíos, primos, abuelos. Tenemos que predicarle el evangelio a otros. No podemos seguir contentos con tener el devocional en la mañana, ir para el trabajo viral, ir a la iglesia a ofrendar. Todos son cosas buenas, pero no podemos estar contentos con eso. Tenemos que tener una inquietud santa por a quién le vamos a compartir el evangelio de Jesucristo. Mis hermanos, ¿por qué debemos salir en obediencia a Cristo a ser discípulos fieles, ya que Él resucitó? Voy a recordarle 4 cosas. La primera es, quien nos envía tiene todos los recursos y el poder que necesitamos. Versículo 18. ¿Qué dice en el versículo 18? Yo tengo toda la potestad. La persona que nos está mandando dice, mira, yo estoy aquí con las manos llenas. ¿Qué necesitas para ir? Yo tengo lo necesario para que puedas ir. Yo tengo lo necesario para que puedas predicarle a otros. Segundo, quien nos envía promete estar con nosotros hasta el final. Versículo 20. He aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Porque la iglesia no solo se iba a quedar con los apóstoles, sino que iba a seguir. Hoy tenemos iglesia y la iglesia va a seguir. Y Cristo está comprometido con ir ahí al lado de nosotros cada día que nosotros vamos viviendo para su gloria y enseñándoles a otros a amarle y a vivir para su gloria. Tercera razón. ¿Por qué? Porque Él también lo hizo. Recuerden, aquí en Cristo le predicó y discipuló a los 12, pero también lo hizo con los 70, también lo hizo con 3. Mis hermanos, todas estas personas, todos estos discípulos, según la tradición, murieron por el evangelio de Cristo. De una manera u otra, todos dieron su vida por Cristo. Como vimos al principio, según la historia, muchos han muerto de manera extraordinaria porque Cristo resucitó. Visita que nos acompaña, visita que nos acompaña. O cristiano que estás en esta etapa de duda, te animo
te exhorto que aunque sigas dudando, no dejes de congregarte, no dejes de leer la palabra, no dejes de pedirle al Señor, Señor, aclara mis dudas, Señor, aclara mi mente, Señor, ayúdame a confiar en ti, porque Cristo resucitó, Cristo es real y Él te va a salvar para su gloria. No dejes de pelear, porque cuando nos encontramos ante la duda, lo que queremos es alejarnos y retroceder, y ese es el peor error que podemos hacer. Iglesia, prediquemos el evangelio mientras vayamos yendo. Iglesia, dejemos de jugar al cristianismo y empecemos a hablarle a otros, a compartirle nuestra fe a otros. A veces somos tan respetuosos con nuestros padres y se nos olvida que tienen 70 años y se van para el infierno, 80 años y se van para el infierno. Y se puede ser respetuoso, pero ¿qué hay más amoroso que tú le prediques el evangelio? ¿Qué puede ser? ¿Que se ponga bravo? Lo siento. Somos tan respetuosos con nuestros hijos. No, yo le quiero respetar su espacio, yo le quiero... ¿Qué espacio de qué? Se va a ir para el infierno. Predícale el evangelio a tus hijos. Busca una buena catequesis y empieza a enseñarle de Dios a tu familia. Te podemos proveer de alguna si no tienes el dinero. Y te podemos dar el link para que busques una catequesis y empieces a catequizar a tus hijos. Empieces a mostrarle quién es Dios. A veces las historias bíblicas solas no son suficientes. Necesitamos ir ahí texto por texto, versículos, conceptos teológicos para que ellos vean la grandeza de Dios y qué fue lo que Dios hizo. Hay una persona que se llama J. Mack Style. Él escribió el libro que dimos aquí en la iglesia de la evangelización. Y él utiliza una ilustración preciosa que debería alumbrar nuestras mentes. Él habla de una iglesia que tenía un programa de representación de la Pascua. Los pastores, la iglesia se ponen de acuerdo y dicen, bueno, mira, hagamos un programa para representar la Pascua. Pusieron el escenario bien bonito, hicieron el simbolismo de la entrada triunfal, pasión, muerte y resurrección. Vinieron un poco de personas, eso salió tan bonito que al segundo año lo hicieron más bonito. Pero hacerlo más bonito que lleva, ¿más qué? Más dinero. Llegó el punto tal que tenían autores de Hollywood actuando en la iglesia y que el que hacía de Cristo no era cristiano. Pasó de ser algo de creyente a ser algo tan pagado, tan bonito. Venían tantas personas, las personas ya marcan en su calendario, oye, en esta etapa toca tal presentación y iban para allá. Cuando se sentaron a hacer los números, ¿saben cuánta gente venía a la iglesia? Muy poca. Todos los recursos que se gastaban en esos grandes eventos, en esos grandes shows, y muy pocas personas convertidas. Por la gracia de Dios reconocieron su pecado, se arrepintieron y pasaron a hacer esto que le estamos proponiendo hoy, que es llevar una vida de evangelismo. El evangelismo como un estilo de vida, el evangelismo como algo normal en cada uno de nosotros. Nosotros como iglesia tenemos algunos planes y son buenos. Nosotros queremos hacer una actividad afuera, aunque sea 2 veces al año, invitar a la comunidad. Yo creo que eso es algo bueno, es algo que deberíamos hacer. Que la comunidad sepa menos que aquí hay una iglesia. Y eso está buenísimo, gloria a Dios. Nosotros queremos al menos 8 veces al año ir a un parque de los parques que hay cerca con guitarra y que veamos un grupo, aunque sea una vez al mes, 8 veces al año, y cantar y predicar y dar panfletos. Lo tenemos que hacer. Recuerden a Whitfield. Tenemos que hacerlo, es parte del evangelismo. De las 4 ramas que se puede hacer evangelismo, desde el púlpito, catequesis, al aire libre y evangelismo personal. Sí, es bueno que lo hagamos, pero bajo ninguna circunstancia perdamos de vista en lo que eso llega o cuando llegue una cultura de evangelismo. Eso sería lo más terrible que le pueda pasar a la iglesia. Siempre nos pasa que llega gente y nos reímos y nos preguntan en la entrevista, pero ustedes no evangelizan. Ellos se refieren a ir el sábado con unos tratados a un supermercado y dar tratados. Eventualmente esos que están muy animados, después del tercer sábado no vienen más y se queda el pastor con las 3 abuelitas que aman ese evangelismo cuando lo hacían cuando jovencitas, haciéndolo cada sábado. No es que esté mal hacerlo, entiéndanme bien, pero nunca perdiendo una cultura de evangelismo. Yo tengo tratados en el carro, cuando usted pueda darle un tratado a una persona, pero no necesitamos venir el sábado aquí para hacerlo. Lleve ese tratado en la cartera para Walmart y vaya dándole tratado a todo el mundo, cada uno de nosotros, donde quiera que vaya. ¿A quién leerá el tratado? Conozco muchas personas que han leído un tratado y sus vidas han sido cambiadas. Quiero terminar con esto, mis hermanos. Y esta era la última razón de ahorita. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Predique el evangelio por la grandeza de Cristo. Predique el evangelio por la grandeza de Cristo. Si no tuviéramos ninguna de las otras opciones que ya dimos, esta opción es suficiente para predicar a Cristo. Por la belleza de Cristo, por la grandeza de Cristo.
Y termino con este puritano, Richard Sive, y él dice lo siguiente: es mejor estar en cualquier lugar con Cristo que en el cielo sin Él. Es mejor estar en cualquier lugar con Cristo que a mañana aparecer en el cielo y que Cristo no esté en el cielo. Todas las delicias de este mundo sin Cristo no es más que un banquete fúnebre donde el maestro de la fiesta está ausente. Amados hermanos, les decimos, solo Cristo es la razón suficiente para hablarles a otros. Disfrutemos en esta tierra de su compañía y en el cielo Él será nuestra mayor satisfacción. Vamos a orar. Padre Señor, bendice tu palabra, Señor. Permite, Dios, que entre de verdad en nuestros corazones y permite que la podamos aplicar. Ayúdanos a ser una iglesia que vive predicando el Evangelio en todos los formatos y de todas las formas, pero sin abandonar una cultura de evangelismo. Discípulos que hacen discípulos, hombres y mujeres que transfieren vida a otros hombres y mujeres. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, mi hermano.